Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Y hablando de cosas hermosas y hablando de flores y también de espinas, vamos a recibir a nuestra admirada Carmen Galuso. Buen día y bienvenida. Buen día, Alejandro, qué presentación. A ver, Carmen, si pudiéramos jugar a que todos aquellos que han pasado por tu vida, no le doy vuelta al asunto, me refiero a aquellos que han pasado por tu vida amorosa, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vos pensás que cuando te evocan a ti, evocan a las flores o a las espinas? Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Con mi pareja, tal vez la más importante, porque fue el papá de mis hijos, porque muchos años juntos, porque compartimos cosas muy importantes de la vida. Si vos me decís rosas y espinas, yo no voy a él, porque él tenía la costumbre de cada año, desde el primer aniversario, me regaló una rosa, después dos rosas, después, ¿no? Hasta que el ramo fue creciendo. Ah, mira. Y él decía siempre que él había elegido esa flor porque justamente para él la relación del matrimonio tenía las dos cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y me remitía a él porque además él tenía esa costumbre. Durante años, cada aniversario yo recibía un ramo de rosas que iba creciendo. Claro. Así que bueno, me llevo a esa pareja por los ramos que recibí tan lindos. A lo mejor el hombre cortó con esa relación porque año a año tenía que gastar cada vez más en plata de flores. Imagínate, con hijos y todavía teniendo que comprar todas esas flores, tal vez fue ahí. Bueno, hoy nos proponés hablar de literatura y medicina. A ver, ¿por qué? Sí, viste que yo cuando te pasé el primer nombre fue un poco gracioso porque yo te dije literatura galena y vos me preguntaste por medicina. Le estamos contando a la audiencia, a la interna nuestra. Me parece muy bien que lo haga, sí, claro. Me parece que está bueno, ¿no? Yo te dije, bueno, sí, porque yo aprendo contigo que lo que a uno le genera dudas, le va a generar dudas a la audiencia, a quien escucha. Y yo al revés, lo primero que pensé, ya que estamos para desnudar todo, lo primero que pensé, en efecto, era el vínculo con la medicina, ¿no es cierto? Pues, bueno, los galenos, etcétera. Claro. Pero en algún punto me vino una razonable duda. Digo, yo no estaré dando por claro algo que quizás no es tan claro. Entonces, por las dudas te lo pregunté. Claro, preguntaste, pero yo inclusive ahí yo te dije, le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque también podría dar para pensar de que yo iba a hablar sobre libros de medicina. Ah, bueno, que claro, no sé nada y además de eso un opio. Entonces, bueno, dije no, voy a cambiarle el nombre porque si confunde mejor no usarlo. Bueno, entonces después vas a ver por qué se me había ocurrido ese nombre, vas a entender por qué. Nosotros este tema no es la primera vez que lo tocamos aquí en la columna de La Mañana en Camino, pero fue hace años y lo tocamos desde otro punto de vista del que lo vamos a ver hoy, ¿bien? Bien. Estuve revisando y hace años, no sé cuánto, que lo abordamos. Yo voy a comenzar con una carta que le envía Anton Chejov. Como quien dice, lo abordamos unas cuantas rosas atrás. Exactamente, unas cuantas rosas atrás. Bueno, esta carta se la envía el 11 de septiembre de 1888 a Suvorin. Suvorin era un escritor, un periodista, después fue editor, fue un hombre que fue muy exitoso en su carrera de librero, de difusión del libro y exitoso desde todo punto de vista comercial y como difusión de obras, y era amigo de Anton Chejov y después se van a separar porque la última etapa de la carrera de Suvorin, él se va a dedicar al teatro y todos coinciden en que fue la etapa más decadente y peor de la vida de que fue exitoso durante mucho tiempo. Chejov se va a pelear con él. Chejov le dice a la mujer, ni así me dé no sé cuánto dinero, yo jamás le daría una obra para el teatro, pero bueno,
Acá esta carta se le escribe en tiempos de que todavía eran amigos, ¿no? Ujú. Y bueno, desde Moscú, en la fecha que cité, bueno, por supuesto que es un extracto de la carta, dice: me aconseja a usted no sentarme entre dos sillas y no pensar en el trabajo médico. No sé por qué uno no tendría que sentarse entre dos sillas, incluso en el sentido literal. Me siento más confiada y más satisfecho conmigo mismo cuando pienso en que tengo dos profesiones y no solo una. La medicina es mi esposa legal y la literatura mi amante. Ujú. Cuando me canso de una, paso la noche con la otra. Aunque es algo desordenado, no es aburrido. Y además, ninguna de las dos pierde nada de con mi infidelidad. Si no contara con mi trabajo de médico, dudo que pudiera entregar mi oficio y mis pensamientos a la literatura. En mí no hay disciplina. Además, conocido el sentido del humor que tenía Chekhov, Ujú. que se refleja en esta carta, ¿no? Sí, claro. Bien, y arrancamos por esto, ¿por qué? Porque cuando lo vimos en otras oportunidades, es una manera de abordar el tema, hablamos mucho de la cantidad enorme a través del tiempo y a lo largo de diferentes culturas y países, de médicos que se vuelven escritores. Y Chekhov es un caso muy peculiar porque él no es que después de ejercer la medicina un tiempo o abandonar la medicina se dedican a la escritura, sino que él convivió con las dos profesiones. Y lo abordamos en aquella oportunidad desde el aporte que le hace a la literatura el escritor que sabe de medicina y vuelve mucho más precisa la descripción de la muerte, vuelve mucho más preciso el padecimiento de un personaje de determinada enfermedad, porque conoce de qué está hablando. Ujú. No tiene que salirlo a buscar, sino que lo conoce. Y bueno, y el otro, hay muchos casos. Ahí está el creador de la novela moderna, Cervantes, que no era médico, él no pasó de practicante, pero ejerció, desde el punto de vista de practicante, ejerció la medicina también, porque él venía de familia de médicos. Hay muchos, ¿no? Pero yo voy a tomar esta vez otro, más cercano en el tiempo, más muy emblemático, que es bueno, iba a tomar a Flaubert, que Flaubert defendía mucho también el saber. Él hablaba de la mirada médica en los personajes, pero para no extenderme tanto me voy a saltear a Flaubert. Simplemente les digo eso, Sí. que defendía eso. Fue el creador de esta expresión, la mirada médica, que él decía que era muy buena para el escritor. Y me voy a uno que a mí me gusta mucho, que es Conan Doyle, el creador de Sherlock, Claro. que justamente era un médico que era muy observador, que tenía un potente razonamiento descriptivo, y que él era muy bueno en la parte clínica, pero resulta que él vive en una época en la que no había, estamos hablando de el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX. Y estas habilidades a él le servían poco porque no había comprobantes para el diagnóstico, no había las pruebas necesarias para eso. Pero sí, en la época de él nacía y prosperaba la ciencia forense. Fue el momento en el que se establecen las bases de la balística, se aplican por primera vez la fotografía, las huellas dactilares como métodos de identificación. Y por eso él, que estaba muy aburrido porque él intuía cómo venía la cosa, pero después no lo podía comprobar por pruebas contundentes, lo que intuía que era el diagnóstico, se vuelca para este lado, donde sí tiene, donde poner a prueba lo que él intuye que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, se cambia para la ciencia criminal
Y ahí también aparece el estetoscopio, que se inventa por esa época, y entonces, bueno, se pone la gorra con visera doble, la lupa, y empieza y crea la novela de detectives que va a dar lugar a la actual novela negra, hoy tan popular. Bueno, y aquí tenemos dos casos de gente que desde la medicina aporta a la literatura. Pero hoy yo quiero irme por otro lado. Quiero irme para el lado de que la literatura aporta a la medicina. Y por eso decía literatura galena. Hay una psicoanalista, que es la Clarisa Pinkola-Estés, que es la que escribió Las mujeres que corren con los lobos, esa obra tan emblemática y famosa, y en esa obra ella defiende a la literatura como sanadora. O sea, sí. Ya no como aporte, sino como real sanadora. Y bueno, y hay un interés creciente justamente en que los médicos lean determinadas obras. Por ejemplo, La muerte de Iván Ilich es muy estudiada en las facultades de medicina de los Estados Unidos. Tuve una de mis mejores notas de examen, literatura de quinto, a propósito de La muerte de Iván Ilich. Claro, porque bueno, forma parte de lo que hablábamos el otro día, del canon, ¿no? De los programas, pero justamente que forme parte del canon de los libros que tienen que estudiar los médicos ya no es tan claro, a pesar de que tiene su tiempo ya, pero y ahora se ha extendido a muchísimas universidades, ¿no? Sin saber pude haberme dedicado a la medicina, entonces, con la buena nota que tuve. Totalmente, Alejandro. Capaz que perdiste esa oportunidad. Bien. Bueno, esas y otras obras, ¿no? Que no voy a citar todas porque si no se hace muy engorroso, pero ¿para qué hacen esto en las facultades? Justamente para acercar a los médicos a entender mejor a sus pacientes, por lo que pasan sus pacientes. Y además, lo otro es también para fortalecer la escucha, porque el médico a veces te pregunta él si sentís esto, si sentís aquello, si sentís lo otro. No, la medicina, la formación de los médicos apuesta ahora a escuchar más lo que dice el paciente de entrada, porque de repente por preguntarle eso, el tipo te contesta eso y no te dijo un síntoma que tiene, que te podía llevar mucho más rápido. Entonces, como que está muy, en la formación de los médicos hoy, está muy puesto el acento en esta parte, en fortalecer la escucha del paciente. Claro. Entonces, ahí es que la literatura aporta mucho a justamente la medicina. Pero hay otras cosas grandes. Por ejemplo, a través de la literatura yo puedo tener una imagen de mi médico, ¿no? La imagen del médico héroe. Y esto, a ver, nunca es porque sí que uno elige estos temas. Estos temas hoy están muy presentes entre nosotros en la vivencia de la pandemia, ¿no? La gente que ahora acá ya no se hace, por lo menos en mi barrio ya no se hace, aquello de salir a aplaudir a los médicos, ¿no? Uh-huh. Pero durante mucho tiempo se hizo, empezó en Europa y después se fue haciendo en otros países. Uh-huh. Bueno, encarnar a través de la literatura ese médico que puede aportarle justamente a la medicina un acercamiento, ¿no?, de más confianza del paciente hacia su médico, porque lo está mirando como más, tal vez es muy grosero lo que voy a decir, pero como más distraídamente, está metido en una ficción y entonces está más propenso a ver lo positivo que le muestra y no ve otras cosas que a veces no tienen que ver tanto con el médico, sino que tienen que ver con la institución, con las condiciones de trabajo a la que está también el médico sometido, tantos minutos para atender, ¿no?
Ujú. cosas que no pasan por el médico mismo, sino que pasan por las instituciones, por la regulación del ejercicio médico. Entonces, bueno, en este sentido puede aportar, y está también está la imagen del héroe y está la imagen del antihéroe. ¿Y en quién estás pensando ahora? Sí, muy mediático, muy famoso, una ficción muy famosa, que el médico es un antihéroe. Ah, es el del bastón, ¿no? Claro, el Dr. House, todos Claro. lo tenemos ahí. Claro. Pero también él se saltea una cantidad de cosas, pero a la hora de la verdad él es lo que todos los pacientes queremos que sea nuestro médico, aunque tenga un carácter horrible. Claro, Y es claro. que sea efectivo. A mí no me importa el carácter de mi médico, yo lo que quiero es que me cure, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, desde ese lugar hay un aporte de la ficción, digamos, porque todos los libros que se elaboran para el cine, todo forma parte de la literatura, ¿no? Te cité uno que es de una tira, pero eso tiene un libro detrás, tiene una ejecución y buena, además. Sí, bueno, el actor, de paso, les recuerdo que Hugh Laurie es un gran músico. Músico, sí, yo lo he escuchado, es muy bueno realmente. No sé también qué pesa más en él, si su condición de músico o de actor. Sí, se puede decir, me parece que es un músico y actor, digamos, están como, me parece, en una misma plataforma. De nosotros recibimos más la imagen de él como actor, pero... Claro, porque además creo que primero fue el papá en aquella película Little... ¡Ay, sí! El ratoncito chico, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Stuart. Ahí Little. está. Ahí va. Bueno, y después entraríamos en el plano entre la ciencia y el arte, y uno dice, parece poco creíble que un arte creativo como la literatura, con escritores bohemios, solitarios y soñadores, pueda condicionar a un sector tan estructurado científicamente fiscalizado, pero, dice, la ficción puede hacer milagros, y entonces en ese campo, dice, cuando el lector plantea ese vínculo tan íntimo con la obra, hace que, por ejemplo, la lectura de una novela nos pueda llevar al cuestionamiento de una injusticia, o una reflexión sobre la atención sanitaria, una denuncia, y todo eso se extiende en la sociedad lectora como un suero que activa conciencia. Entiendo. Y bueno, ahí se hablan de las 4D, ¿no? La docencia, y es como a través de buenas ficciones, y sobre todo si el que escribe es médico, como el caso de Noah Gordon, por ejemplo, yo puedo acercarme, y bueno, también otras ficciones como estas que hablábamos, puedo acercarme al conocimiento de determinadas enfermedades, determinados síntomas, determinadas terapias, determinado abordaje, y en ese sentido actúa como difusora de lo que hay. Bien. Eso puede ayudar hasta vos decir, bueno, poner atención si tenés un síntoma, o por lo menos consultar, ¿no? Entonces, en ese caso estaría como divulgando información que pueden ayudar a por lo menos a estar en alerta. Yo si sospecho que puedo tener esa enfermedad, ¿no? Y para terminar, me gustaría recordar que en Rumbo tenés más de un escritor médico. Bueno, más, ahí me fui un poco de mambo yo, pero por lo pronto Miguel Charro Aguerre es un emblema en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Aguerre, por ejemplo, Bernardo Hoffman, por ejemplo, mujeres también, Giselle Petrides, Claro. Elma Perdomo, tenemos, sí, hay una lista pero ese ya sería, ¿por qué esos son médicos, la mayoría que se dedicaron a escribir después de Sí, está bien. o casi al final de,
Bueno, este tema tiene más facetas, pero ya intuyo que estamos como en un límite de tiempo. Andás perfecta de intuición. Bien, entonces lo que yo me quedé, hablé de 4D, ¿no? Sí. Y empecé con la de la docencia. Docencia. Después vendrían otras que serían, otras D, que las dejo para tratarlas otro viernes, porque no se nos termina. Digámoslo así, las otras D del doctor. Exactamente, las otras del doctor, que vamos a abordar, porque es bastante interesante mirarlo desde este otro lugar, que es el menos, tal vez el que menos prensa tiene. Así que bueno, dejamos por aquí y Dale. dejamos en suspenso 3D que nos restan, tenemos en deuda con nuestra audiencia para hacer acento en la D. Bueno, llenito de, no sé si de espinas, pero sí de flores, tuvimos hoy a nuestra querida Carmen Galuso. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Carmen Galuso, de Rumbo Editorial, nos ayudó a poner la mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.